un llamado de atención también a los pediatras, porque los pediatras, no sé si te pasa, Brian, muchas veces damos mucho tiempo. Cuando yo sé que hasta los 3 años el sistema de comunicación, el desarrollo del verbal de los pequeñitos tiene que tener un avance. Y hay papás que dicen, no, es que mi cuñado, mi hijo, mi primo no habló hasta los 5 años, ¿no? Entonces, y los pediatras dicen, esperemos, y nos ha pasado mucho, ¿no? Muchas de las veces se asocia al estilo de crianza que se ha tenido. Su papá habló a los 5 años, entonces seguramente a los 5 años vamos a esperar. ¿Qué es lo que sucede? Que nosotros, dentro de las características de intervención de cualquier índole, sea educativo, neurológico, tenemos que aprovechar lo que se conoce como la neuroplasticidad. Entonces, si es que hacemos una intervención más próxima, en el sentido de una prevención, incluso sin tener el diagnóstico ya como tal, pero nos enfocamos a las necesidades que está teniendo ese niño, vamos a aprovechar al máximo su capacidad de neuroplasticidad cerebral. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos, mi nombre es Vanessa. Hola a todos, mi nombre es Patti. El día de hoy nos encontramos aquí con un neuropsicólogo, Brian Villacres. Te voy a invitar a que te presentes y digas cuál es tu experiencia y el tema del que vamos a hablar hoy día, que es el TEA. Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Gracias por acogerme aquí en Millennium Kids, un hermoso lugar. Se siente la calidez desde que se ingresa, ¿no? Gracias por permitir estos espacios que sé que van a ser de mucha utilidad para padres, madres de familia que estén atravesando alguna situación de dificultad con sus niños. Entonces, mi experticia es desde el ámbito de la salud mental, un poco más orientado hacia la rehabilitación neuropsicológica de trastornos del neurodesarrollo. Tengo un centro justamente de rehabilitación neuropsicológica y mi experticia un poco más ha ido en el sentido de autismo propiamente, en grado 1, en grado 2, sin embargo con alguna experiencia también en grado 3. Sí. Entonces, bueno, primero vamos con la primera pregunta. Algo que todo el mundo queremos saber y que queremos tener una definición certera o cerrada de lo que es. Queremos saber qué es. Hemos escuchado mucho esta palabra, en algunos lados la ponen, no sabemos qué significa, algunas personas, ahora se maneja mucho. Queremos preguntarle al experto que nos diga qué es el TEA. Bueno, el TEA es propiamente hace referencia a lo que es un trastorno del espectro autista. Cuando hablamos de un espectro, hablamos de que hay matices dentro de este diagnóstico, ¿sí? Propiamente es una condición del neurodesarrollo, un trastorno del neurodesarrollo, lo que indica que se produce o que empieza en las fases iniciales del desarrollo evolutivo del ser humano. No existe por el momento indicadores que sean eficaces para decir a esto se debe el aparecimiento de un autismo, pero la mayor indicación está en factores genéticos que predisponen a los niños, a las personas en una condición del neurodesarrollo. O sea que los estudios que se han realizado determinan que probablemente sea hereditario, sea genético. Ahí la investigación está demostrando que tiene un índice genético. Sí, esto no quiere decir que tenga un indicador orgánico. ¿A qué me refiero con esto? Que se pueda diagnosticar a través de exámenes de neuroimagen, por ejemplo, una resonancia, un electroencefalograma, no va por ahí, ¿sí? Y sus características principales de un trastorno del espectro autista van en relación a las dificultades que presentan tanto en un lenguaje verbal como no verbal, en las dificultades o deficiencias de la parte social o la cognición social, el hecho de que no puedan relacionarse de alguna manera adecuada, ¿sí? También las conductas estereotipadas o los intereses restrictivos, las hipersensibilidades, de lo cual me imagino vamos a hablar un poquito más adelante. Sí, realmente lo que dice Brian es muy importante saber que, por ejemplo, muchos papás buscan, ¿no? Y como tú dices, ¿no? Buscan exámenes, buscan hacer un proceso médico pensando que hay algún tipo de una razón, una explicación por ahí. Sin embargo, también tiene que ver mucho en comportamiento, o sea, también es muy conductual. Entonces, bueno, dentro de esto, queremos que nos cuentes cuáles son los signos de alarma que los padres pueden tomar como, bueno, ¿qué está pasando? Algo no está bien y tengo que dar atención. Sí, lo que tú mencionas, Vanessa, es importantísimo porque, claro, al enfrentarnos a un diagnóstico temprano, que es lo ideal, realizar un diagnóstico temprano
de un trastorno del espectro autista, pese a que los manuales diagnósticos como es el DSM-5, la Clasificación Internacional de Enfermedades, nos sugiera que antes de los 5 años esperemos todavía, sí, pero es importante tener ya las pautas diagnósticas para realizar una intervención temprana, desde todo el equipo de profesionales que van a tener que intervenir con este cuadro, ¿sí? Porque la travesía que viven los padres de familia al enfrentarse a un diagnóstico de un TEA es muy común que llegue a la consulta. Desde mi experticia, los papitos que llegan con niños con una presunción diagnóstica de autismo suelen venir de distintos lugares, suelen venir de algunos especialistas, de algunos diagnósticos, y esto, la parte importante es que de pronto los papitos no pierden la fe en el profesional que está interviniendo o que dio el diagnóstico, sino más bien en los procesos de rehabilitación o de intervención desde cualquier índole, sea educativo, psicológico, todo esto. Hay algo que sí me llama muchísimo la atención, y es que, por ejemplo, muchas veces en la parte de atención como tal, las maestras, si nosotros estuviéramos muy bien capacitadas, entendiéramos lo que es el TEA, lo que son las necesidades educativas, somos nosotras quienes podemos hacer una comparación. O sea, dentro de nuestro grupo algo está pasando, hay algo que no está dentro de la norma, hablando de normalidad. O sea, hay algo que no está funcionando, y nosotros somos quienes tenemos que dar este informe a los papás, y dentro de los procesos de evaluación, de eso vamos a hablar más adelante, el aporte de la maestra es súper importante, pero cuando hay desconocimiento, ¿cómo se lo hace? O sea, realmente es súper complicado. Y pues en eso también queremos que nos comentes también cómo es el proceso, o sea, cuál es el proceso. ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? ¿Qué Yo hago? como mamá tengo alguna sospecha, conozco a alguien que tiene autismo, por ejemplo, y veo que mi pequeño también está presentando algunos síntomas. Nosotros, como pasamos diariamente con los pequeños y consideramos que pasamos más tiempo, a veces pasamos más que los mismos papás porque se quedan en horarios extendidos, tenemos alguna idea, no podemos diagnosticar porque no somos doctores en este caso, pero presumimos que sucede algo. Me llega a mí esta información, tengo alguna duda, ¿a dónde voy primero? ¿Primero al lenguaje, primero al doctor, primero al neuropediatra, primero a dónde me dirijo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Hay una pausa antes de que nos contestes. Un llamado de atención también a los pediatras, porque los pediatras, no sé si te pasa, Brian, muchas veces damos mucho tiempo de espera. Sí. Cuando yo sé que hasta los 3 años el habla tiene, el sistema de comunicación, el desarrollo del verbal de los pequeñitos tiene que tener un avance. Si no es que habla claro, pero tiene que saber tener intención, como te margen, ¿no? Estar en el margen. Porque ahí dicen, no, y hay papás que dicen, no, es que mi cuñado, mi hijo, mi primo no habló hasta los 5 años, ¿no? Entonces, y los pediatras dicen, esperemos, y nos ha pasado mucho, ¿no? Que hay pediatras que esperan demasiado tiempo. Entonces, eso era algo que quería comentar. Ahora sí, cuéntanos, ¿cómo tiene que ser? A ver, es importantísimo que se entienda o que se dé una orientación de cuál es el proceso a seguir una vez que yo identifico que mis niños están teniendo alguna sintomatología que yo haya escuchado que se asocia a un trastorno del espectro autista. Pero especifiquemos cuáles son esos síntomas de los cuales los padres tienen que estar pendientes. Uno de los indicadores más importantes que yo considero es un retraso notable del lenguaje, ¿sí? Un retraso notable del lenguaje. Sabemos, según los hitos del desarrollo, que un niño a los 24 meses debe al menos estructurar una frase de 3 palabras, ¿de acuerdo? Entonces sí es cierto lo que nos comentaban, de que muchas de las veces se asocia al estilo de crianza que se ha tenido, como su papá habló a los 5 años, entonces seguramente a los 5 años vamos a esperar. ¿Qué es lo que sucede? Que nosotros, dentro de las características de intervención de cualquier índole, sea educativo, neurológico, de neurorehabilitación, de todo, tenemos que aprovechar lo que se conoce como la neuroplasticidad. Entonces, si es que hacemos una intervención más próxima, en el sentido de una prevención, incluso sin tener el diagnóstico ya como tal, pero nos enfocamos a las necesidades que está teniendo ese niño, vamos a aprovechar al máximo su capacidad de neuroplasticidad cerebral. Otro de los factores, otro de los síntomas que podrían estar pendientes los padres de familia es, por ejemplo, una ausencia de contacto visual, ¿sí? A estos niños les cuesta mucho tener un contacto visual, o la planicidad de gesticulación, es decir, no muestran una sonrisa social. Es muy difícil que realicen un juego simbólico, por ejemplo. Si vemos a un niño
con un desarrollo neurotípico sabemos que si le entregamos un teléfono, una vajilla, una cocinita, tiene que hacer la simulación, imitar, ¿no es cierto? Claro. En un diagnóstico temprano de TEA hay ausencia de juego simbólico, así como también una mayor independencia en el juego, ¿sí? Todas estas características nos pueden a nosotros llevar a presumir que probablemente está encasillado dentro de esta sintomatología temprana. ¿Y qué con el contacto físico? Porque eso es algo que también mucha gente dice, pero por ejemplo, uno de nuestros pequeños, Anthony, es súper cariñoso y él tiene su diagnóstico cerrado y próximo a cumplir ya los 5 años, pero es notable, pero él es muy cariñoso. Sí, claro. Y la parte también de los estereotipas. Por ejemplo, él, incluso los sonidos que hacía y todo han disminuido muchísimo, pero también, no sé si eso nos comentas. Sí. Cuando hablamos de un espectro, hablamos de que los niños con este diagnóstico no van a tener las mismas características sintomatológicas que todos, es decir, ahí la sugerencia también es que el equipo que esté sosteniendo a estos niños tiene que adaptarse, más no el niño adaptarse al equipo. Somos nosotros quienes tenemos que adaptarnos a las características individuales de cada niño con este diagnóstico, porque lo que funciona o la estrategia de intervención que funciona con un niño no va a ser igual que con otro. Por eso dentro de un trastorno del espectro autista no hay un tratamiento estandarizado, ¿sí? Hay algunas pautas de intervención, pero la adecuación del equipo al niño es lo primordial. Entonces, dentro de esto lo que tú mencionas, Vane, claro, un niño que tenga una hipersensibilidad táctil, por ejemplo, va a ser muy reactivo al contacto físico, ¿sí? Por el contrario, un niño que no tenga esta hipersensibilidad, pero es importante lo que mencionas acerca de las estereotipias, que es otro indicador temprano. Las estereotipias son movimientos repetitivos que pueden realizar, ¿no es cierto? Y es importante... El famoso aleteo. Pero ¿por qué es importante identificar las estereotipias a tempranas edades? Porque hay algunas que pueden generar una incomodidad o una dificultad en el desarrollo social del niño. Por ejemplo, el caminado en puntillas, ¿sí? Puede generarnos un trastorno de la marcha si es que no hay una intervención adecuada. Claro. A diferencia de un aleteo que probablemente no vaya a generar más allá ¿cómo explico? De la parte social, es decir, va a ser algo molesto que lo realice, pero no va a generar más allá. Por ejemplo, niños que tienden a taparse los ojitos, o las conductas autolesivas de niños que que se golpean, que se agreden ante la frustración. Y es un tema que se puede hablar muchísimo. Ahora, tengo identificadas estas características como mamá. ¿A dónde nos dirigimos? ¿Qué hago? ¿Cuál sería la recomendación? Mi sugerencia es que se encamine primero por un profesional que esté capacitado, que tenga experticia comprobada en el manejo de un trastorno o en trastornos del neurodesarrollo, mucho más en autismo, ¿de acuerdo? Pero ¿desde dónde deberíamos iniciar? Desde una consulta de neuropediatría. Yo considero que es el camino a iniciar la consulta de neuropediatría para descartar un indicador orgánico, ¿de acuerdo? Porque si nosotros asociamos que un retraso del lenguaje y una conducta autolesivas y hay ausencia de contacto visual y inmediatamente asociamos que ya tiene un diagnóstico de autismo, de pronto nos estamos apresurando y ante un diagnóstico inadecuado vamos a dar un tratamiento incorrecto. Entonces, aparte de eso también es súper importante, los doctores les ven 20, 30 minutos en la consulta. O sea, realmente no es que alguien pueda decir, tuvimos el caso ahí, te comento, de alguien que dijo, sí, tiene autismo y tiene que darle tanto. O sea, y ya le medicó. Ya le medicó. Entonces, por ejemplo, uno de los neutropediatras con los que nuestros pequeños se atienden le dijo a la mamá, y me pareció un manejo muy adecuado. Le dije, para poder descartar, primero, cero tecnología, porque lamentablemente luego de la pandemia la tecnología es un factor que sí está en el desarrollo. Incluso hay niños chiquititos que nacieron con la tecnología y hay sospechas, pero es porque hay inmadurez. La otra le dijo atención de terapia del lenguaje, para ver si es que avanzamos en el lenguaje expresivo, en el comprensivo, y finalmente podemos. Y la otra es integrarse al sistema, en un sistema educativo. O sea, dijo, descartamos más bien dicho, hacemos esas 3 cosas. Y si haciendo eso aún presentan, no hay avances, nos estancamos, no podemos ver, entonces ahí sí empezamos un proceso como lo que lo dices tú, ya de tipo exámenes y cosas que podemos hacer para descartar primero lo biológico, que es lo que entiendo que nos explicaste ahorita, y luego ya empezamos con los otros especialistas. Entonces, ¿qué es lo que debería hacer básicamente una mamita que supone o que asocia que los síntomas son un autismo de su niño? Lo que debería hacer es
ir a un profesional, a eso me refiero, que tenga experticia en el manejo del trastorno del neurodesarrollo desde neuropediatría y a la par realizar ya una evaluación, por ejemplo, de madurez neuropsicológica, ¿sí? A la par una evaluación psicopedagógica, que son áreas distintas, ¿no? Áreas distintas, entonces ahí me refiero a la ética profesional de no invadir el espacio del otro profesional, ¿sí? Y es importante que entendamos que el diagnóstico de un autismo se hace desde la práctica clínica, es decir, desde el ojo clínico, ¿sí? Probablemente tenemos los checklists de descarte, ¿sí? O de recopilación de síntomas, como son por el A2, el ADIR, pero el diagnóstico propiamente de un niño con TEA se hace desde el ojo clínico, ¿sí? Desde mi expertise. Sí, y hay muy pocos centros que realmente vienen y hacen esa observación. Por eso cuando me vienen informes, me vienen informes que uno no tiene idea de todo, desde yo que ya hace años que trabajo con estos pequeñitos, con informes de que incluso los nombres están cambiando. O sea, sí, hay es una copia y pegan del es anterior. Es algo que no se maneja con no. la ética que se requiere, más que todo con la parte sensible, con el profesionalismo que se debe. Algo tan Ujú. delicado como esto, porque tuvimos un caso, por ejemplo, de un niño de 4 años que nos llegó un informe que decía que revise los cuadernos y la letra que él utilizaba en los cuadernos. Entonces nos dábamos cuenta que el centro obviamente había copiado tal vez de un niño más grande, de alguien que no tiene relación. Y obviamente... Y es de un hospital conocido, ¿no? Es conocido, es muy conocido. Entonces sí es importante manejar todo esto. Ahora hay una pregunta que quisiera yo hacerle, porque hay muchos papás que piensan que esto tiene cura, porque también hay algunos sitios en donde ofrecen una cura mágica para todo esto, o que a medida que va pasando la situación va cambiando, también van madurando, se va atendiendo las necesidades que tienen de lenguaje y de todo esto. Sin embargo, hay unos métodos que no son comprobados, pero que nos dicen que se puede esto curar. Y muchos pequeños. Yo sí sé a cuál se refiere. Sí, pero no lo vamos a decir. No, pero ustedes ya Pero saben. ya se imaginarán, tienen un marketing, haciendo una pausa comercial, tienen un marketing increíble. Y yo hemos tenido de los 8 pequeñitos que tenemos acá, 4 han pasado por ahí. O sea, Ahora es decir, queremos 50% han ido allá, luego de fracasar allá, se dan cuenta y bueno, finalmente terminaron. Esto queremos saber si en realidad tiene cura o no tiene cura, o es verdad lo que nos están diciendo y lo que nos están vendiendo, si es que tiene cura o no. Ya, qué importante que se realice esta pregunta, porque voy a hacer una respuesta dividida en dos, ¿de acuerdo? La primera es que un trastorno del espectro autista, es cierto que los trastornos de los niños, los diagnósticos de los niños se tienen que escribir con lápiz, eso es cierto, ¿sí? Okay. Porque son susceptibles a modificarse, sí, a tener retrocesos, a tener avances, e incluso muchas de las veces con una intervención adecuada y temprana disminuye las características o la sintomatología de un TEA, al punto de que si es que yo realizara la evaluación de ese niño que previamente tuvo una intervención, toda la cuestión, probablemente le diría no me cumple con todos los criterios diagnósticos. ¿Ya? Es un niño trabajado. Ajá. Ya. Ahora, dentro de los métodos que no son comprobados de intervención desde la parte científica, obviamente, no solo el problema es el factor económico, hay un problema mucho más profundo que involucra el realizar este tipo de intervenciones. Nosotros sabemos que una de las características son las hipersensibilidades en los niños con TEA, y muchas de las veces es una hiperacusia, ¿sí? O una hipersensibilidad auditiva. A nosotros exponer a niños a métodos que no tienen una comprobación científica, que están desvirtuados desde la ciencia, se ha visto que incluso pueden generar contraproducencia en el trabajo de los niños. ¿Sí? Más lo que ya está. O sea. Es algo, primero, antiético realizarlo, después es jugar con los sentimientos de los padres que acuden a una consulta. Les voy a contar el caso de una paciente que yo recibí recientemente. Acude a mi consulta después de haber pasado esta travesía que comúnmente suelen pasar, y acude con los exámenes que había realizado. Tenía desde neuroimagen, de todo, ¿no? Todo. Una carpeta que suelen llegar con todos los diagnósticos, ¿no? Entonces, con esta nena, se llama Madison, con esta nena era evidente que lo que tenía era una lesión cerebral, era evidente que lo que tenía era irreversible, había un daño en la médula cerebral, ¿de acuerdo? Llega con un trastorno de la marcha, llega con un retraso notable del lenguaje, llega con todas las secuelas de lo que
su examen decía una hidrocefalia, ¿de acuerdo? Ya. Llega después de hacer una intervención en uno de estos lugares donde le ofrecen a los padres curarle a la nena. Ujú. Entonces, no quiero utilizar la palabra se aprovechan, pero en realidad... Monetizan esa necesidad. En realidad es así, y sabiendo que la familia que llegó a mi consulta no tenía recursos, sabiendo que se hace un cobro anticipado, eso es antiético, y qué bueno que me dé la oportunidad de decirlo, si no voy a nombrar, pero es jugar con la salud de los niños, y eso es algo que se Y debe retrasar el corregir. proceso, porque esto dura 6 meses, 9 meses, 1 año. Ujú. Imagínense lo que es en un niño, 1 año. Perdido. Ujú. Perdido, porque no Entonces, se ve ningún tipo de resultado. Más bien ese dinero se podría invertir en una terapia verdadera, en algo que pueda servir y que sea beneficioso para el pequeño. Sin embargo, cada vez vemos más casos, cada vez Sí, vemos cierto, sí. muchos personas que van allá, pierden este tiempo, pierden el dinero, pierden las esperanzas, problemas familiares, todo lo que conlleva este tipo de cosas, porque la situación de tener un pequeño con alguna necesidad educativa especial, con cualquier, es complicado para la familia también, económicamente, emocionalmente y por todos los lados hay alguna afectación como tal. Nuestra intención es que los papás se den cuenta, los profesionales también se den cuenta de qué es lo que está sucediendo, porque como se ha aumentado tanto los casos, obviamente también ha aumentado mucho allá, pero no hemos visto ningún tipo de resultados como tal. Y sí nos preocupa muchísimo, más que nada, la pérdida de tiempo que hay con estos pequeños, porque si bien es cierto, no se puede dar un diagnóstico hasta que tengan 5 años, como nos dice, pero podemos atender los síntomas que los niños ya tienen. Si mi pequeñito no está hablando, entonces necesita una terapia de lenguaje. No queremos decir que con esto ya tenga autismo, pero necesita hablar, entonces atendemos esta necesidad que tiene. Entonces necesita de alguna manera. Hay una cuestión, ¿no? Que un niño no presente un lenguaje articulado, es decir, no presente la palabra como tal, no quiere decir que no tenga comunicación. Los niños tienen comunicación. Sí, Si tienen comunicación, tienen forma de comunicación, y muchas de las veces va encaminada a la parte gestual, ¿de acuerdo? Sí, entonces, en otro podcast les voy a ofrecer, hay una guía que nos habla, se llama 16x16, que son las 16 cosas que tienen que hacer los niños a los 16 meses. Es una guía, no es estandarizada ni es generalizada, sin embargo, nos da pautas para los papás para ver qué algo está pasando. Entonces, ahora quiero que nos cuentes, bueno, dentro de esto ya va el diagnóstico, porque hay, por ejemplo, terapista ocupacional, ahorita hay está de moda, no sé si te ha llegado a tu consulta, la terapia sensorial que hacen los terapistas ocupacionales. Hay la terapia de lenguaje, hay la terapia Denver, hay la terapia de neuropsicología. Entonces, pero todas esas tienen que recibir, ¿o cómo es? Entonces, sí, a ver, lo ideal es que la familia tenga que adaptar un equipo de trabajo. Sí, es cierto, implica una inversión de recursos, implica consolidar el trabajo. Los padres saben dónde su niño está haciendo bien trabajado, porque el equipo que va a consolidar el trabajo de ese niño probablemente le acompañe en todo su desarrollo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que sí involucra una terapia ocupacional que yo considero que debe ser especializada en TEA, al mismo tiempo que, por ejemplo, un neuropediatra de cabecera que tenga experticia en el manejo de un trastorno del espectro autista, un neuropsicólogo que tenga experticia en el trabajo de trastorno del espectro autista, la institución educativa que respalda, que tenga experticia manejando esto. ¿Por qué razón? Porque si no, a mí me ha tocado dentro del equipo cambiar desde cuidadoras sombra, desde instituciones educativas, porque generaban lo opuesto, es decir, aumentaban la frustración, aumentaban conductas autolesivas, todo esto. Entonces nos tocaba modificar hasta que se adapta un buen equipo y los padres sienten la confianza del equipo, y ahí es otro el camino, se les facilita un poco más el camino. Para ir cerrando un poco este tema, ¿cuál es la diferencia entre yo evalúo y me doy cuenta a los 2 años, empiezo a darle tratamiento y voy viendo, y al finalmente sí tiene TEA pero es un niño trabajado, a que esperemos 5 años para empezar a dar el tratamiento? ¿Cuál es la proyección de ese pequeño? ¿Cuál es el futuro en la vida escolar y todo? Lo de inclusión educativa, no sé si nos alcanza el tiempo para hablarlo, pero sí quiero que nos digas eso. ¿Cuál es la diferencia entre un niño que atendemos tempranamente y un niño que esperamos? Una atención precoz de los síntomas nos da a nosotros la posibilidad de aprovechar la palabrita clave, que es la neuroplasticidad. Por ejemplo, dentro de la experiencia, yo considero que
los modelos a prescribir, si quiere llamar así, en un niño de 1 a 5 años, previo a que reciba otro tipo de terapias, debería ir encaminado desde la parte sensorial, ¿sí? Desde la parte sensorial, desde los modelos conductuales, como el modelo Denver, como los modelos ABA, ¿sí? Son recomendados, pero no tienen una eficacia para todos los niños, cabe recalcar. Eso ¿ya? también, No tienen una eficacia para todos los niños. Porque, por ejemplo, el caso de un niño con el que trabajo, su dificultad no es más conductual, su dificultad va orientada más por las falencias cognitivas. Entonces, a mí me sirve mucho más trabajar rehabilitación desde las falencias que está presentando antes que se me estructure un horario, que siga un cronograma de las terapias conductuales que se suelen sugerir. Entonces la diferencia radica en que aprovechamos la neuroplasticidad del niño, aprovechamos tremendamente la neuroplasticidad. Y la proyección obviamente pues va a tener una vida escolar, un proceso de inclusión social, escolar y todo, más efectivo, creería yo. Ahora, esto es algo que sí les quiero mencionar, que a veces, pese al trabajo de intervención que realizamos en un equipo maravilloso, que consolidamos excelentes profesionales, que ahí la familia, los tipos de familia también sería interesante hablar de cuáles son los convenientes, pero hay que saber que en muchas de las ocasiones un cuadro de autismo, pese a todo el esfuerzo, va a tener retrocesos y probablemente no va a tener avances, ¿sí? Eso es importante hacer, pero lo que sí vamos a hacer como equipo es mejorar la calidad de vida. La calidad de vida. Listo, entonces Brian, qué gusto haberte tenido, tener Muchas un poco gracias. más, una visión más profesional sobre este tema que actualmente nos invade muchísimo y que a nivel escolar también hemos tenido mucha cercanía con esto. Entonces les agradecemos, y si tienen preguntas, si tienen dudas y si quieren saber ir donde Brian, que les dé una consulta privada, también nos pueden preguntar su contacto, nos escriben. Y pues estoy muy, muy contenta de haberte tenido aquí. Muchas gracias. Igual a Pati también. Por la oportunidad, por siempre aprendemos algo nuevo, siempre nos nutren de alguna cosa que nos puede servir, nos dan algunas ideas también. Es importante para nosotros como docentes y también como centro infantil recibir estos comentarios de personas que viven a día a día, que atienden, que investigan, que buscan, que comparten con nosotros esta pasión de poder apoyar y dar un granito de arena a estos pequeños que nos necesitan tanto. Muchísimas gracias por tu aporte, gracias a ustedes por vernos, estamos en las redes sociales, síganos si hay alguna pregunta, alguna duda, alguna queja, algún comentario, estamos ahí para... Gracias, Brian. Muchas gracias. Gracias. Chao, Adiós. hasta luego.